Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. El tema de pensiones sigue estando muy activo dentro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y por supuesto en los sectores interesados. En la opinión pública ha salido un poco el tema, pero sin duda, como la reforma sigue pendiente, obviamente sigue siendo un tema de importante interés público. Esta noche vamos a conversar sobre pensiones, sobre todo a conocer la experiencia internacional sobre pensiones, porque aparte de tener esta noche al presidente de Asafondos, también tenemos al presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Presento inmediatamente a mis invitados. Guillermo Artur Errázuriz. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gusto de saludarte. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Ireneo Novelino, presidente de Asafondos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bueno, el tema pensiones lo hablamos muchas veces y siempre con una gran preocupación por lo que fuera a suceder, tomando en cuenta que es un tema que afecta a la inmensa mayoría de la población, no solamente a los que directamente pueden jubilar en los próximos años. Es parte, digamos, del sistema económico del país. Y obviamente hablamos mucho de la propuesta de reforma del gobierno, que sigue estando en estudio en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda ha estado invitando a diversos sectores, por ahí han desfilado prácticamente todos. ¿Qué va a pasar ahora para adelante? No lo sé, pero tenemos la suerte de tener en el país de visita por unos días al presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, y obviamente es importante volver al tema y hablar sobre este tema. Guillermo, ¿cómo está el sistema de pensiones hoy día en lo que tú manejas? No sé si es América Latina o más allá de América Latina. A ver, partamos por Salvador, Nacho. A ver. Yo el primer comentario que me gustaría hacer sobre el proyecto que está en la Comisión de Hacienda del Congreso es que no es propiamente una reforma previsional. No es. No es. Porque una reforma previsional se hace cargo de los grandes problemas que tiene la seguridad social. Cobertura, por ejemplo. Cobertura, envejecimiento. Mira las expectativas de vida. Las expectativas de vida crecen exponencialmente. No dice nada el proyecto respecto de eso. Tú mismo mencionaste, Nacho, formalidad, no dice nada sobre eso. No dice nada de tasa de cotización, no dice nada de edad de cotización, no dice nada de modalidades de pensión, no dice nada sobre seguro de longevidad. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es este proyecto? Yo siento que este proyecto, más bien, es una forma del gobierno de obtener los recursos para enfrentar un problema fiscal. Entonces, yo creo que por lo tanto debería separarse aguas. Y si hay un problema fiscal, enfrentar el problema fiscal y enfrentar separadamente el tema previsional. Pero no pueden mezclarse dos cosas. Y a mí, desde este punto de vista, Nacho, a mí me parece bastante grave, porque ¿cuál es el planteamiento de este proyecto? Es volver a un sistema de reparto, porque se dice que es un sistema mixto, porque hasta 2 salarios mínimos, ¿no es cierto?, se cotiza en el sistema público. Pero tengamos presente que los trabajadores salvadoreños, un 70% de ellos gana menos de 2 salarios mínimos. Por consiguiente, para un 70% de los trabajadores salvadoreños, esto es una vuelta al sistema de reparto, porque van a tener que empezar a aportar nada más que a un sistema de reparto, que tú sabes que está en crisis en todas partes del mundo. Pero no solo eso. Yo no sé qué tan conscientes están los trabajadores que además van a tener que entregar su ahorro al Estado. Hay 8.000 millones de dólares que los trabajadores salvadoreños tienen en sus cuentas individuales. Y esos recursos, si se aprobara la ley como está pensada, van a tener que entregarse al Estado. A ver, Guillermo,
te quería llevar a ese tema, obviamente, sin duda. Tú fuiste directo y eso es bueno, ¿ah? Ya veo que tenés poder, digamos, de ir directo al tema, sin duda, importante. Pero yo quería también iniciar a tocar, porque aquí la gente empieza a preguntarse por las bondades de los sistemas, ¿no? El estatal o el privado. Entonces, si bien tú has tocado un asunto que se ha discutido muchísimo aquí y que vamos a volver a tocarlo nuevamente en el programa, pero quería preguntarte cómo está la salud del sistema privado hoy día. Y después de, no sé si son 15, 20 años que está, o más tiempo que está, que existe en América Latina, ¿qué resultado está dando? A ver, obviamente que los sistemas privados de pensiones tienen grandes desafíos y enfrentan grandes problemas. El primero es las expectativas de vida. A ver, déjame dar cifras que tengo más en la mente, como son las chilenas. Hoy día un trabajador en Chile, al momento de cumplir 60 años, una mujer, tiene 30 años más de vida, 30 años más. Y un hombre a los 65 años tiene 21 años más de vida. Y hace 13 años era un 10% menos. O sea, hoy día, esto para ponerlo claramente, es como si una persona antes iba a salir de vacaciones durante 2 semanas y de repente dice, no, es que yo voy a salir ahora 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Necesito más dinero. Necesito más dinero porque voy a vivir 1/3 más de mi vida siendo pasivo. ¿Cómo se enfrenta esto? De muchas maneras. Se enfrenta con, bueno, hay una sola manera, se enfrenta con más ahorro. ¿Y cómo se hace más ahorro? Con una cotización mayor, con ahorro voluntario y con algo que es muy importante y es especialmente importante decirlo en El Salvador, con mayor rentabilidad de las cuentas de los trabajadores. Por lo general, en todos los sistemas latinoamericanos, las rentabilidades han sido rentabilidades reales al año de, en promedio, 7% al año. En El Salvador la rentabilidad ha sido del 2%. ¿Por qué razón? Porque un 58% del fondo, este fideicomiso es un préstamo forzado. Claro. Un préstamo forzado que el Estado lo consigue de los trabajadores salvadoreños, les pide sin que ellos puedan negarse, y les paga menos de la inflación. Entonces, obviamente que cuando esos trabajadores vayan a obtener una pensión y veamos cuál ha sido la rentabilidad de su fondo, no se va a poder comparar con la de Perú, ni con la de Colombia, ni con la de México, ni con la de Costa Rica. No se va a poder comparar, porque la rentabilidad ha sido muy inferior. ¿Por qué razón? Porque ha tenido que soportar una carga que los otros países no. ¿Tú dirías entonces que los principales problemas hoy por hoy del sistema de pensiones en El Salvador es, por un lado, la rentabilidad y por otro lado, no establecer el asunto de la edad, el crecimiento? Esos segundos, Nacho, son comunes para todos los países. Para todos los países. Para Chile, para Perú, para Colombia, para todos. Sí. Ahora, el de la rentabilidad, ese es específico para El Salvador, porque todos los países estamos permanentemente en diálogo con las autoridades, incorporando nuevos instrumentos que den más rentabilidad y más seguridad a los fondos. Entonces, yo creo, digamos, de que lo que corresponde es que en un momento en que el desafío de los fondos de pensiones es crecer para enfrentar un periodo más largo de vida pasiva, tengamos necesariamente que dar una rentabilidad mayor para compensar. ¿Cuántos años está este fideicomiso? 10 años. 10 años. Compensar 10 años. Entonces ya deberíamos estar inventando esto. René, ¿coincides? Me imagino que sí.
O sea, los principales problemas que tenemos nosotros es no tener una visión de ajuste a los cambios que se han producido paramétricos y por otro lado el problema de la rentabilidad. Totalmente de acuerdo con lo que Guillermo expresó. En el caso nuestro, el tema de la rentabilidad, nosotros lo hemos mencionado ya claro. En diversas oportunidades, es un tema fundamental porque, como ya se ha dicho, las pensiones de los trabajadores se van a financiar con el ahorro que tengan en sus cuentas individuales y el saldo o lo que puedan acumular depende en una gran proporción de la tasa de rentabilidad que gane ese ahorro. Y como ya decíamos en el segmento anterior, tenemos 10 años de que está funcionando este fideicomiso y hace 8 años que sucedió la crisis internacional que bajó las tasas de interés y que desde ese momento, desde el 2008 hasta la fecha, están devengando unas tasas muy bajas como las que ya se mencionaron, y esto es un reto fundamental que el proyecto de reforma tampoco aborda. Claro, ahora nadie quiere hablar de aumentar la edad, nadie quiere hablar, menos el gobierno. O sea, pareciera, digamos, que popularmente no es un tema conveniente, a nadie le gusta que se le aumente la edad de años, pero esto es una realidad absoluta, ¿no? O sea, alguien decía por ahí, no me acuerdo cuándo fue, pero tuve la oportunidad de escuchar a un especialista de este tema, decía, cada año aumentamos en tanto nuestra expectativa de vida en el mundo. Y como tú decías, en Chile, digamos, una mujer que jubila a los 60 años tiene 30 años más de jubilada. Ninguna jubilación soporta 30 años, ¿no? A no ser que te prepares para poder soportarla por tanto tiempo. Antes, yo no sé cuáles eran los promedios de vida de la gente en relación a cuánto se estipulaba, por ejemplo, cuando empezó el sistema acá, cuánto se estipulaba la cantidad de años Los sistemas de reparto eran muy distintos. Los sistemas de reparto te exigían tener un determinado número de años. Cotizados. Cotizados. En Chile eran 20 años. Si tú no llegabas a los 20 años, perdías el ahorro. Yo no sé si acá también. No, aquí no lo perdías, ya. Te devolvían las cotizaciones. Te devolvían las cotizaciones, pero sin rentabilidad. Y en este proyecto de decreto se plantea lo mismo, regresar a eso. Ya. Bueno, en Chile tú, si no llegabas a 15 años, perdías la rentabilidad, ¿no? Y bueno, pero tenías que tener eso, tenías que tener 15 años. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente cuando te hablan de que las pensiones te están dando los sistemas, Nacho, y ahí voy seguramente a una pregunta que me vas a hacer después. Cuando se dice los sistemas no están pagando buenas pensiones, pero te meten a personas que han cotizado 5 años, 3 años, claro, 4 años. Bueno, obviamente esas personas no tienen buenas pensiones, porque a diferencia del sistema antiguo, en que tenían pensión solamente después de 15 años de cotización, acá tú tienes pensión desde que tú cotizas un mes. Entonces, nosotros para ello hicimos un estudio. E hicimos un estudio en el cual dijimos, a ver, vamos a ver cuáles son las pensiones solamente de las personas que cotizaron más de 5 y más de 10 años de cotización. Nada más. Y las que cotizaron menos de 5 y menos de 10, las vamos a dejar afuera. Y las pensiones que obtuvieron esas personas son buenas. Por estar esta noche, Guillermo. Gracias a usted, pues. Creo que es segunda vez que te tengo en este estudio y es un gusto por acá. Pues, siempre es un se placer. Aprende bastante. Es ¿ya? un placer, pues ojalá las cosas marchen bien y los trabajadores salvadoreños conserven la propiedad de sus fondos, que es la característica central de este sistema. Sin duda, sin duda, sin duda. Y ese es el temor, digamos, que realmente de repente, digamos, lo que tenía en una cuenta individual no sea lo que te lo cambien, ¿no? Desaparezca un poco. Gracias, René, por estar esta noche. Al contrario, gracias a ti, Nacho, y buenas noches para todos nuestros amigos televidentes. Gracias, amigos televidentes. Que pasen muy buenas noches.